Gracias, Fernando. 7:13. En efecto, saludamos al asambleísta social cristiano Henry Clough, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias por aceptarla también. Hay algunos temas, pero el de la ley de comunicación, y se han presentado algunos proyectos, pero entiendo que ya dentro de la asamblea está en este primer debate y algunas observaciones, otros que quieren aprobar. En fin, ¿cómo está ese tema que a propósito es uno de los que se ha venido reclamando para poder ejercer bien esta profesión? Es correcto, Javier. Mire, a ver, primero quiero que sepa que se presentó ya el debate sobre este primer informe de la ley de comunicación. Que reúne varias cosas. Reúne bastantes cosas. De los 20 artículos que se trataron, 12, el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 8, el 10, el 17, el 18, el 19 y el 20, o sea, 12 de 20, que es el 60%, está reformado. Eso es lo primero. Segundo, el debate se centró básicamente en los excesos que ha tenido esta ley de comunicación, que básicamente se convirtió en una herramienta de, digámoslo así, de persecución política a todos aquellos que pensaban diferente al régimen. Eso hay que decirlo con claridad. Tercero, ¿cuál es la figura que debe o que no debe tener, o si debe o no debe existir este ente regulatorio, que era el brazo ejecutor del Ejecutivo, para justamente hacer la persecución política a través de la ley que se llama Supercom? ¿Y eso desaparece o no? Eso está todavía en el debate, hay varias opiniones al respecto. Desaparezca o no, hay que ver las funciones que tiene, y en base a eso nosotros vamos a plasmar una posición como partido político. El tema de la censura previa. Usted sabe muy bien que la ley lo que hacía era generar un pánico de la publicación de la información para generar una censura previa y coartar la capacidad de expresión que tenía la comunicación. Que le pasó a muchos medios, ¿no? Que le pasó a muchísimos medios y a muchísimos periodistas. Más allá de los medios, eso yo creo que es un tema súper complicado. Y eso iba involucrado también a otro tema que fue parte del debate, que es la seguridad del periodista. Porque la seguridad del periodista no puede estar ajeno a esta Supercom, a este brazo ejecutor, ni a la censura previa. Entonces eso es otro de los temas que se trató. ¿Qué otras cosas se debatió? El servicio público, la comunicación como un servicio público, frente a lo que sería la comunicación como un derecho humano. Y nosotros hemos sido absolutamente claros y ratificamos nuestra posición, que esto tiene que llevar una rectificación, porque la comunicación es un derecho humano, no es un servicio público. Y eso siempre se discutió, ingeniero, y de alguna u otra forma hay que hacerlo prevalecer en estas reformas. Exactamente. Y entonces viene el debate, digamos, que cierra todos estos temas, que es si la ley se debe de reformar o se debe de eliminar. Y ahí también hay un debate fuerte, con posiciones encontradas, si se puede rescatar algo bueno de la ley o si mejor es eliminar esta ley o generar un periodo de transición frente a llegar a una nueva ley. Entonces, estas cosas tienen que seguirse tratándose en la asamblea, hay que seguir tratando esto, hay que profundizar el debate, lo que sería el segundo debate frente al Pleno, hay que presentar el informe con, digamos, las observaciones de todos los asambleístas que participaron dentro de este primer debate la semana pasada, y en base a eso pues tomaremos una posición para ver cómo queda el texto y ver cuál va a ser, digamos, nuestra postura frente a ese texto final. Y particularmente su posición asambleísta, reformar, eliminar y hacer una nueva. Todo va a depender de cómo queda el texto. Yo quisiera ver el texto para decirle esta es mi posición, porque si la reforma es lo suficientemente buena para llegar, en todo caso, a que sea como una nueva ley, como haberla derogado y haber creado una nueva ley, pues enhorabuena a la reforma, porque la estamos tratando ahora. Pero si no llega a eso la reforma y queda insuficiente y no se quitan las estructuras básicas en las cuales nosotros creemos que tiene que existir dentro de la comunicación, como le digo, sobre todo esto, que sea un derecho humano, que no haya la censura previa, que no haya la persecución a través de un ente de control del propio gobierno ejecutivo, que haya la seguridad para el periodista, que no haya los excesos, entonces, bueno, ya podríamos hablar de una reforma. Lo otro, asambleísta, ¿preocupa la situación económica, el financiamiento del gobierno? ¿Cuál es la lectura que se le está dando a este tema? Bueno, preocupa porque ya hay una ley de incentivos para ¿Pero justamente... eso fue suficiente, ingeniero? No, no es suficiente. Nunca una ley de incentivos va a ser suficiente. Es uno de los parámetros para que fluya la inversión.
Usted normalmente los 3 parámetros que necesita es la seguridad jurídica, que yo lo llamo certeza jurídica más que seguridad jurídica, porque tiene que tener, digamos, en el tiempo estabilidad la norma para que pueda fluir la inversión. La apertura comercial, si yo invierto en este país, ¿a quién le voy a vender? ¿Solo este país o le voy a vender desde este país al mundo? Y los incentivos, porque los capitales están volando. ¿A dónde aterrizan? Es el que mejor incentivo de... Esos son los primeros 3 parámetros. De ahí hay los índices estos de lo que se llama el doing business, cuánto tarda en abrir una empresa, cuánto tarda en cerrar una empresa, cuáles son las leyes laborales dentro de un país, cuáles son los obstáculos, la tramitología. Eso es otra cosa. Entonces nunca va a ser suficiente los incentivos. Eso tiene que estar acompañado, por ejemplo, de una buena ley de comunicación para ligarle el tema de la comunicación, porque en los países que hay menos comunicación o se coarta la expresión, existe menos inversión porque existe pánico de que si hay una controversia usted no la pueda decir a la sociedad, no la puede expresar ante la sociedad. Entonces, es fundamental que el país obtenga financiamiento ya, porque el financiamiento justamente para ir cubriendo, sustituyendo, por ejemplo, una deuda cara con una deuda barata en la preventa petrolera, por ejemplo, no, se ha pagado. O en la emisión de bonos que se ha hecho con altas tasas de interés. Eso le permite dar oxígeno al gobierno y ese oxígeno se puede reinvertir en la economía para poder generar más empleo y dinamismo económico. Entonces, desde ese punto de vista es urgente las acciones macroeconómicas, las reservas están en los niveles históricos más bajos, eso que genera que no haya un colchón y entonces el financiamiento se torna más complicado porque no existe un colchón que sirva como de amortiguador en caso hayan distorsiones o pase cualquier problema dentro de la economía. Entonces eso aumenta un poco el riesgo, lo cual hace que se consiga el dinero más caro o que existan menos fuentes de financiamiento frente a esta situación. Hay que corregir el tema de las reservas con una inyección de dinero importante que, como le digo, tiene que venir de varios lados. ¿Pero cómo lo logramos? Uno, generando más recursos, no con impuestos, por favor, sino con lo que se llama el ingreso no permanente, es decir, con más extracción petrolera y cambiando las condiciones de la venta petrolera. De ahí la importancia de esa reestructuración de la condición petrolera con China. Bueno, va a viajar una misión a China, ¿no? Y no solamente ahí, sino la venta spot, quitar el intermediario, corregir las distorsiones que hay en los fletes, hay una serie de procesos. Concesiones o alianzas público-privadas para dinamizar la economía a través de lo que se llama el Plan Anual de Inversiones, que permite inyectar dinero en la economía, pero que no lo haga esa infraestructura que necesita el país, el gobierno, sino a través de alianzas público-privadas o a través de concesiones del sector privado. Y también liberarle recursos al gobierno multiplicando la obra social. Esa liberación de recursos, esa reestructuración de deuda, esa nueva fórmula que hay que ser muy creativo de conseguir dinero en el mercado de capital, ¿no? Va a permitir tener ese oxígeno y va a permitir generar esa economía. No es por el lado de subir los impuestos, porque si usted sube los impuestos, le quita el dinero al bolsillo del ciudadano y cuando usted hace eso, el ciudadano que no tiene dinero no puede comprar, las empresas no pueden vender ni invertir, ni generar los puestos de trabajo. Es una cadena y no se hace un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso. Entonces, es urgente e imperativo buscar fórmulas creativas que le permitan al gobierno en este momento, como está la situación y con las reservas bajas y teniendo aprobada una ley y al borde de hacer algunas concesiones importantes en el país, no solamente en materia de nueva infraestructura como ese quinto puente o en materia de carreteras, sino inclusive en otro tipo de cosas, en vivienda de carácter social, como es el tema de Casa para Todos. Que es un dinamizador. Que es un dinamizador de la economía de la construcción. Es importantísimo conseguir esas alternativas de financiamiento y de ahí la importancia de estas reuniones que ha tenido el gobierno, que el país está expectativo, frente a estos mercados de capitales, en este caso Nueva York, aprovechando el viaje de las Naciones Unidas del presidente, para que se obtengan esos recursos. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias Buen día. A usted por la invitación. Gracias, Henry Kronfle, asambleísta social cristiano. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer una pausa.